que se ha popularizado la historia de Ben Drown o Ben el ahogado, me gustaría aclarar algunos hechos que estuve investigando tras su muerte. Empezaré por el principio. Ben y yo íbamos en la misma clase. Era un niño muy tímido, pero nos hicimos amigos enseguida porque compartíamos la misma pasión por los videojuegos. Uno de nuestros favoritos era The Legend of Zelda Majora's Mask para la Nintendo 64. Ben era un chico esbelto, con el cabello rubio hasta la altura de los hombros y los ojos de color celeste. Todos lo consideraban un bicho raro porque su personalidad era diferente. La pandilla de matones de la clase, formada por Matt, Jack y Alex, se metían con él constantemente. Matt era el peor, era despreciable y tenía una cicatriz en el labio por una antigua pelea de la que solía alardear. La situación del pobre Ben en casa tampoco era muy buena. Su padre había fallecido el año anterior en un accidente de tráfico. Justo antes de morir, Ben le había contado los problemas que tenía en el colegio y él lo había tranquilizado. Mañana iré a hablar con tu profesor. Seguro que encontraremos un final maravilloso, ¿no es así? Le dio un beso en la frente y se rió, sin saber que esas serían sus últimas palabras. Ben no solía sonreír mucho. El día que más feliz lo vi fue cuando logró comprarse el juego de Majora's Mask con el dinero que había ahorrado. Se pasaba horas jugando y siempre lo llevaba con él. Ojalá yo fuera como Link y pudiera ser valiente y enfrentarme a esos matones, solía decir. Un día fui a buscar a Ben a su casa para ir juntos a clase. Cuando llegué estaba jugando al Majora's Mask. Recuerdo que guardó la partida justo en la fase de Skull Kid. Después metió el juego en su mochila y nos dirigimos a la escuela. En el descanso vino a buscarme desesperado porque Matt había estado rebuscando en sus cosas y su juego había desaparecido. Le acompañé a la sala de profesores a contar lo sucedido y fuimos en busca de Matt. Ben, ¿estás seguro de que ha sido Matt? Dijo la profesora. Sí, yo lo vi mirando en mis cosas. Ten por seguro que no volverás a verlo. Escuché a Matt murmurar con una voz sombría. La profesora pidió a Matt que vaciara su mochila. Allí estaba el juego sin la pegatina. Ben me pidió que se lo guardara. Tenía miedo de que a la salida se lo intentaran quitar de nuevo. Me dijo que me llamaría para quedar en un lugar seguro para dárselo. Al llegar a casa estuve esperando su llamada. Pasaron 10 minutos, 20, 30 y no sonaba el teléfono. Estaba preocupado. ¿Y si Matt y los demás le habían hecho algo? Salí corriendo hacia la casa de Ben con el juego en la mano. Justo antes de llegar oí unos gritos y gemidos que venían de la orilla de un lago cercano. Me acerqué y entonces vi a Matt, Jack y Alex. Al lado estaba Ben, tirado en el suelo, malherido. Gritaba de dolor y se cubría el rostro con las manos. Me quedé a unos metros de ellos y vi cómo Matt agarraba un palo de madera del suelo. Decías que me viste coger tu asqueroso juego, ¿no? Tranquilo, no vas a volver a ver nada. Introdujo el palo en uno de los ojos de Ben y después en el otro. Ben gritaba desesperado. El espectáculo era espeluznante. Quería hacer algo, pero no era capaz de moverme. La sangre chorreaba de sus cuencas y cubría el rostro y la ropa de mi amigo. Vomité y empecé a llorar. No debiste hacer eso, le dijo Ben a Matt. Matt lo levantó por el cuello y lo arrastró al lago. Hundió su cabeza en el agua, ahogándolo mientras se reía a carcajadas. Jack y Alex se asustaron y salieron corriendo. Cuando Matt terminó el trabajo, soltó el cuerpo sin vida de Ben y se fue en la misma dirección. No quedaba nadie. Me acerqué a Ben con las piernas temblorosas. Lo mantuve entre mis brazos, abrazándolo sin soltar el juego de Majora's Mask que aún tenía en la mano. Estuve así hasta que llegó la policía, que había sido alertada por una vecina. Mi mejor amigo había muerto y yo no pude hacer nada para evitarlo. Esto todavía me produce pesadillas por las noches. Cuando volví a casa fui al baño a quitarme la sangre. El juego de Zelda también estaba manchado. Le pasé un trapo y vi algo que estaba escrito a mano en el cartucho. Una palabra, Majora. No me había dado cuenta hasta entonces del detalle, pero no le di importancia. Al día siguiente, cuando me desperté, el juego había desaparecido. Lo busqué por todos lados, sin encontrarlo. Tras contarle lo sucedido a la policía, metieron a Matt en un centro de menores. 3 días después salió en las noticias que había muerto en extrañas circunstancias. Decían que los ojos se le salieron de las órbitas mientras jugaba a The Legend of Zelda, Majora's Mask. En la televisión aparecía una foto del cartucho del juego. Era exactamente como el de Ben, el que tenía yo, con la palabra escrita igual. Casi me desmayé, sentí un escalofrío. ¿Qué estaba pasando? Me puse a investigar y descubrí que Jack y Alex también habían muerto de la misma forma que Matt. Tenía que ser la venganza de Ben. Pero la cosa no se quedó así. Todo empezó a ir más allá y sucedieron más muertes. Me puse en contacto con gente que había jugado la versión del juego maldito para saber en qué se diferenciaba de la original. Había una partida guardada con el nombre de Ben. A menudo aparecía Skull Kid en partes donde no debería, mirándote fijamente. Y la estatua siniestra de Link te perseguía por todas partes haciendo animaciones extrañas, con unos ojos diabólicos ensangrentados. Un día me prestaron el videojuego. Mientras jugaba apareció la estatua de Link, y al morir en una de las pantallas ponía: «Te has encontrado con un final terrible, ¿no es así?». Me quedé atónito. Era una frase parecida a la que le había dicho el padre de Ben antes del accidente. Había una parte que no les había parecido a otros jugadores. Cuando Link estaba muriendo, en el diálogo ponía:
Aunque no me ayudaras, no te guardo rencor, amigo. Así que es cierto que hay una versión maldita del juego de Zelda, donde a Ben Drown le gusta jugar con tu mente para que sientas miedo. Su imagen te persigue incluso en sueños, atormentándote, hasta que probablemente pierdas la cabeza. Hola, TikTokers, bienvenidos a un nuevo miércoles de terror. Hoy os traemos un creepypasta muy especial, ya que no está basado en un asesino ni una criatura demoníaca, sino en uno de los videojuegos más populares. Esta es la versión más mortal del Super Mario 64. Recuerdo que cuando era joven me encantaba mi Nintendo 64. Solía pasarme horas y horas jugando, encerrado en mi habitación. El tiempo se me pasaba volando. Tengo un par de juegos favoritos que me he pasado varias veces, pero sin duda mi preferido era el Super Mario 64. Me lo sabía de memoria, de principio a fin. Por eso me fastidió tanto cuando lo perdí. Mi familia y yo nos mudamos de casa y desapareció en el traslado. Con el tiempo dejé de jugar a la consola y me olvidé de todo aquello. Pero una noche de madrugada, navegando por internet, apareció un extraño pop-up que vendía antiguas copias del Super Mario 64 sin estrenar. Me invadió la nostalgia y decidí comprar una. Cuando me llegó, unos días más tarde, pude ver que realmente se trataba de una copia barata. La caja no tenía cubierta y el cartucho simplemente tenía el nombre del juego escrito a mano con rotulador. Me sentí estafado e intenté reclamar, pero la web donde la compré había desaparecido y la dirección de contacto devolvía los mails como si no existiese. Asqueado, pero a la vez intrigado, decidí desempolvar mi antigua Nintendo 64 y probar aquella mala copia. Tras pasar la pantalla de título, apareció la cara de Mario que puedes moldear y quise divertirme estirándole las orejas. Pero de repente una interferencia de estática apareció en la pantalla. Y lo más raro, se empezaron a escuchar extraños sonidos y lo que parecía una voz que susurraba, casi imperceptible. Quité el cartucho y soplé en la ranura, un viejo truco que hacía de pequeño. Al volver a iniciar el juego, pasé de largo el rostro de Mario y empecé una nueva partida. Me extrañó que no saliese la introducción con el vídeo de la princesa Peach invitando a Mario a su castillo. En vez de eso, aparecí directamente allí, pero algo había cambiado. El lugar era mucho más oscuro y lúgubre. No había ningún Toad rondando, ni se escuchaba ninguna voz, y la única puerta que había daba al cuarto que pertenece al nivel del campo de los Bob-omb. Cuando entré vi que en vez del cuadro de los Bob-omb había un lienzo en blanco. Pensé que todo aquello eran glitches, fallos menores del juego al ser una copia barata. Así que entré en el cuadro. La pantalla se volvió negra, y en vez del nombre de la misión, apareció un mensaje que decía, «Sal de aquí». Aparecí en el campo de los Bob-omb, pero no estaba solo. Luigi estaba junto a mí. Aquello me sorprendió mucho, no recordaba que saliese en el juego original. Cuando me acerqué a él, salió huyendo, y corrí detrás de él. De repente, todo alrededor se fue volviendo más tétrico. Cada vez que alcanzaba una moneda, el paisaje se oscurecía, y la música y los enemigos se volvían más lentos, hasta que directamente se quedaron congelados y cayeron muertos al suelo. Había perdido de vista a Luigi, así que subí hasta lo más alto de la montaña, pero no vi al rey Bob-omb esperándome, solo una pequeña cabaña. Abrí la puerta y me quedé impactado al ver la imagen de Luigi ahorcado, colgando del techo, acompañada de una triste y molesta melodía de piano. Mario cayó al suelo de rodillas y empezó a sollozar. La pantalla se desvaneció y volví al cuarto del castillo, pero aquello había cambiado también. Un montón de Toads me rodeaban, con los ojos en negro y una expresión macabra. Y lo más aterrador, en el cuadro había ahora una foto de mi propia familia. Me asusté tanto que quise apagar la consola, pero no hubo manera. Ni siquiera desenchufando todo, la pantalla seguía encendida, como obligándome a seguir jugando. Así que salté dentro de la foto y empecé la única misión disponible, llamada No preguntes, corre. El escenario era un montón de plataformas sobre un lecho de agua ponzoñosa. Una extraña forma, un bulto negro sin definir, apareció y comenzó a arrastrarse tras de mí. Salté de plataforma en plataforma sin ningún tipo de escapatoria, hasta que por fin me atrapó y me consumió lentamente. Llegó algo que le va a dar una vuelta a tus noches. Nuevo Cernova Wild Berries. Cernova, raise your flavor, raise your night. Perdí una de mis vidas y volví a salir disparado del cuadro. Pero en esta ocasión la foto de mi familia había cambiado. Sus cuerpos empezaban a mostrar signos de descomposición, como si fueran cadáveres recientes. El efecto era demasiado real como para ser un Photoshop. Más bien parecía una foto auténtica. Desesperado por dejar de ver esa imagen grotesca, volví a saltar dentro del cuadro. Esta vez la misión se llamaba Ya estoy aquí. Aparecí en una habitación oscura, sin ninguna salida ni refugio. Al fondo había un piano, y cuando me acerqué a él se transformó en una horrenda criatura que empezó a perseguirme. No había forma de dañarle, así que tuve que dejarme morir. Pero en vez de la típica secuencia de muerte, Mario cayó al suelo. Empezó a desangrarse y sus tripas se desparramaron por alrededor. Era algo grotesco, pero se convirtió en totalmente aterrador cuando poco a poco cambió a una imagen real, una reconstrucción verídica de un Mario agonizante.
Paralizado, no pude más que quedarme observando, hasta que Mario volvió a salir expulsado del cuadro. Ahora el castillo estaba en llamas. Había una pintada hecha con sangre en la pared que decía: nunca podrás salvarlos. Y en el cuadro la imagen de mi familia era totalmente aterradora. Sus cuerpos estaban cada vez más descompuestos, con agujeros de los que salían insectos que devoraban su carne. Sus tripas colgaban hacia afuera, y los globos oculares asomaban fuera de sus cuencas. Aterrado, agarré el móvil e intenté contactar con ellos, pero no hubo manera. Mi padre, mi madre, mi hermana, ninguno contestaba. Volví a mirar la pantalla y esta vez solo aparecía la frase Game Over sobre un fondo negro. Temiéndome lo peor, salí de casa corriendo para ir a buscarles, pidiendo por favor que no les hubiese pasado nada. A principios de la década de los 80, en una localidad de los Estados